100 años no es nada. 200 no tanto. Justicia Infinita Bicentenario. 200 años de historia. 200 años construyendo un camino. 200 años de democracia que... que en realidad de democracia, lo que se dice democracia, ni fueron 200 años y además se vio a veces sustituida de a ratos por señores que prefirieron evitarse ese pequeño e incómodo trámite de las urnas. Pero lo cierto es que también tuvimos muchos de nosotros. Justicia Infinita Bicentenario te invita a conocer de cerca la historia de aquellos que sí encontraron en la voluntad de los ciudadanos el valor de presidir los destinos de la patria y que bien, mal o más o menos forjaron la rica historia de nuestro país. Bien, como ustedes saben, este programa, Justicia Infinita Bicentenario, en el caso de este año, ha decidido hacer una suerte de revisión por su historia, no la del programa naturalmente, sino la de nuestro país, de la orientalidad. Y hemos decidido empezar a revisar, conocer un poquito más de cerca la historia de los presidentes que ha tenido nuestra nación. Decidimos invitar en primera instancia a alguien que ha aceptado dicha invitación y nos honra muchísimo que esté por acá, que es el doctor Jorge Valle. Bienvenido, muy buenas tardes. Tenemos nada menos que el honor de tener una persona que fue presidente de la República para hablar del primer presidente de la República, ¿no? Bueno, buenas tardes o buenos días, no sé, para mí yo no almorcé todavía, si me van a dar algo le agradecería. Tenemos unos palitos de esto. Yo estoy a dieta, no me viene mal. Cualquier cosita no me viene mal. Bueno, creo que es un tema realmente muy interesante, muy interesante. Se han estado escribiendo cosas muy importantes desde el punto de vista histórico sobre la vida del país en los últimos tiempos. Hay esfuerzos de distintos historiadores sobre las cosas del país. Es una historia sin fin. Como todas las historias, es una historia sin fin. Es difícil también para el historiador, porque es muy difícil para el historiador o para el que lee la historia ponerse en el lugar de los tiempos de los cuales se está hablando, de los cuales se está escribiendo, ¿no es verdad? ¿Cuáles eran los sentimientos? Usted recién decía, por ejemplo, cuando estuvo en el Museo de los Presidentes, advirtió que eran todos mucho más chiquititos. Físicamente sí. Bueno, de ahí yo le regalé el bastón de Herrera Llobes al museo, que me lo habían dado a mí de regalo. Y me di cuenta por el tamaño del bastón que Llobes debía ser muy chiquitito. Claro, nunca lo hubiese podido usar usted. Bajito. No, jamás, me llegaba a la rodilla, nada más, ¿no? Quiero decirle que sí, pero no solamente el cambio físico, las situaciones, los sentimientos, cuál era la realidad social, la realidad política, la realidad educativa de todo ese mundo en aquel tiempo. Ese es el trabajo más difícil, ubicarse en ese contexto. Claro, pero por supuesto, había algunos muy ilustrados. Los famosos 4 o 5 hermanos eran todos muy ilustrados, porque usted sabe que yo tengo alguna afición genética en materia de caballos de carrera, ¿no? Entonces, en materia de caballos de carrera se dice que hay caballos que son enrazadores, cuyas herencias son realmente muy importantes. Desde el punto de vista humano pasa algo parecido. Acá el más grande enrazador fue el viejo Lucas Oves, porque calcule, Ellauri, constitucionalista y ministro de Relaciones Exteriores de Rivera, era Ellauri Oves. Nicolás Herrera era Nicolás Herrera y Oves. Andrés Geli era Andrés Geli y Oves. Julián Álvarez era Julián Álvarez y Oves. Y Melchor Pacheco era Melchor Pacheco y Oves. Las 5 hermanas Oves tuvieron hijos que realmente fueron primeras figuras, y fueron prácticamente todos juntos con Santiago Vázquez y con Giró ministros de Rivera. Pero ¿cuál era el problema central que tuvo ese gobierno, como cualquier otro que hubiera sido?
porque la contienda era quién iba a ser presidente, si era Rivera o si era Lavalleja. Lavalleja quería ser presidente, Rivera también quería ser presidente. Todavía no habían delineado los partidos, como se conocieron después, no en manos de Lavalleja, la dirección del Partido Blanco, sino en manos de Oribe. Era, bueno, quién decidía ser presidente después de la convención preliminar de paz. Bueno, a Rivera lo eligieron con 27 votos contra 5 votos. En la Asamblea Constituyente, los senadores y diputados electos en la primera Constitución, la de 1830. Ya es un primer dato, ¿no? O sea, el Pero primer presidente de la República tiene 27 votos. Claro, bueno, pero eran los representantes. Sí, claro. Porque lo que sucedía es que no se elegía por parte del voto popular. Claro, no era una democracia directa, digamos. Sino claro, era como es en los Estados Unidos. Claro. Hoy se eligen representantes que a su vez votan. Los representantes respetan la decisión del electorado en su mayoría, por cierto. Pero la situación del país era tan poco sólida en aquel momento en cuanto a su independencia, que Dorrego, por ejemplo, que fue presidente de la República Argentina y que lo mató Lavalle en una barbaridad que marcó para siempre, como el propio Rivera lo escribió a su amigo José Gregorio Espinosa, marcó para siempre en la historia argentina el fusilamiento de Dorrego a manos de Lavalle. Dorrego opinaba que este estado uruguayo, la banda oriental, mejor dicho, no había Uruguay, ¿no? Había banda oriental. La banda oriental tampoco era la banda oriental del río Uruguay. A la banda oriental se le llamaba la banda oriental del Paraná. Lo importante era el Paraná, no era el Uruguay, ¿no? Dorrego creía... Claro, porque toma más allá del río Uruguay. Claro, porque además era el río importante, era el Paraná. Dorrego decía que la banda oriental podía ser una linda estancia, pero no un estado soberano. Y la discusión sobre si era posible la existencia de ese estado soberano fue tan real que si usted se fija, en 1825, en la Florida, en la segunda ley, nos incorporamos a las Provincias Unidas de la República Unión, Argentina. la ley de unión. Claro, la ley de unión. Y cuando la Asamblea de las Provincias Unidas de la hoy República Argentina nos integra y nos acepta en nuestra decisión soberana, al día siguiente el emperador de Brasil le declara la guerra a las Provincias Unidas. Lo cual significa que la disputa por el territorio oriental, de la banda oriental, existía desde siempre, desde la época de España y Portugal, y luego desde la época del Imperio de Brasil y las Provincias Unidas, desde siempre. Y una de las cosas que determinó que se alcanzara el Tratado Preliminar de Paz, la Convención Preliminar de Paz, fue la situación interna del Brasil. Mucha gente atribuye, sobre todo los colorados, que la decisiva invasión de Rivera en las Misiones determinó el hecho de que el emperador brasilero admitiera lo que no había admitido nunca hasta ese momento, que fue la independencia de la banda oriental. Yo creo que no fue tan así. Creo que la invasión de las Misiones por parte de Rivera fue una cosa fantástica, porque las Misiones habían sido ocupadas en 1801 por la fuerza, por los portugueses, en 1801. No nos olvidemos que en 1800 ya estaba la guerra napoleónica establecida y ya Napoleón estaba junto a Francia, España estaba junto a Francia en las cosas militares. No nos olvidemos que en 1805, el 21 de octubre de 1805, se produce un hecho histórico tan importante que cambia el rumbo de la historia, que es la gran batalla naval de Trafalgar, en donde Nelson destruye a la gran flota de la Armada Invencible Española y de paso destruye a los franceses, que eran siempre bastante débiles en el mar. Y el mundo se comunicaba por el mar. Claro. O sea, Nelson le dio a Inglaterra el poder de transferir su tecnología, su sistema político, su sistema económico. O sea, Adam Smith, Locke, Stevenson, la fuerza del vapor, la revolución industrial y todo lo demás. Y el imperio británico se extendió por el mar gracias
a un tuerto, El señor un almirante. manco llamado Nelson. Sí, ¿verdad? una primera globalización. Claro, digamos. pero no fue una primera, porque ya Roma era una globalización, ¿no? O sea, Nelson le dio a Inglaterra lo que Bill Gates le dio a los Estados Unidos, ¿no, verdad? La globalización, porque es en inglés, y porque el instrumento es en inglés. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede por entonces? La disputa por la banda oriental es central, y es central por dos razones. La primera es la comunicación, y la segunda es la alimentación. ¿Y por qué es la alimentación? Porque si ustedes se fijan, en la banda oriental, las pequeñas poblaciones estaban solamente a lo largo del río Uruguay. Belén, Paysandú, Santo Domingo de Soriano. Colonia, en 1680, fue fundada por una sociedad anglo-portuguesa para poder organizar el contrabando hacia la provincia de Buenos Aires y desde la provincia de Buenos Aires. Y el resto era una gran estancia manejada por los jesuitas. ¿Y cuál era la única proteína posible? Era la carne. Y no había otro lugar, porque no había un desarrollo ganadero en lo que hoy es el Imperio del Brasil. La ganadería se extendió desde el sur. Y por tanto, cuando se funda en 1680 la colonia del Sacramento, se fundan las primeras misiones jesuíticas. La primera es San Borja, que se funda en 1685 con las demás misiones, que son las que se reclaman en 1813. Santa Tecla, Batoví y las 7 misiones orientales. ¿Orientales de qué? Orientales del río Uruguay, porque las otras existían, las misiones en las Misiones y en el Paraguay ya existían. ¿Qué quiero decir, por tanto? ¿Por qué se disputa toda la banda oriental ahincadamente? No solamente porque es el control del Río de la Plata, y los brasileros solamente podían ir a su hinterland por el río, y por eso el primer acto de la guerra de 70 lo decreta Francisco Solano López, ocupando el vapor Olimpia, que transportaba al gobernador de Mato Grosso, después ya de haber salido a Asunción hacia el norte. Lo mandan buscar, lo traen y lo ponen preso, y ahí se declara la guerra del Paraguay al Brasil. Sino porque además es el único lugar donde no hay una confrontación con los indios. En el lado de la provincia de Buenos Aires, la confrontación con los indios araucanos de las Salinas Grandes, la dinastía de los Piedras, de los Zorros, los Muncuraca, el Fucurá, los Ranqueles, era muy fuerte. Y por tanto, el Cabildo de Buenos Aires manejaba todo el territorio oriental de San José hacia el norte, y de ahí llevaban el ganado y la carne para Buenos Aires. ¿Y quiénes eran los proveedores monopólicos de carne en la provincia de Buenos Aires? Una sociedad ¿entre quién? ¿Entre quién? Entre don Juan Manuel de Rosas y los ingleses. Y esa es la conmixtión permanente que hay. Acá no hay fronteras. O sea, no se puede entender la historia de Brasil sin conocer bien la de Río Grande do Sur. Y no se puede entender la historia del Uruguay sin conocer la de Río Grande do Sur, y viceversa. Porque es así. Porque Bento Goncalves era compadre de Rivera. Y Ferré, el gobernador de Corrientes, era también aliado político de Rivera. Porque pretendían armar un estado entre Entre Ríos, Corrientes, las Misiones, Río Grande y la banda oriental. Claro. ¿Y por qué no se llegó? Y porque por un lado Rosas pretendía pretendía lo mismo, y por otro lado el Imperio pretendía lo mismo. Y porque además entre Ferré, Rivera y Bento González, los tres querían ser presidentes. Y ninguno cedía el mando al otro. Lo cual significa que ese era el contexto, digamos, que claro, el problema de aquel entonces era si existía la posibilidad de un Estado independiente. O sea, Ferré quiso hacer de Corrientes un Estado independiente, Urquiza lo mismo quiso hacer de Entre Ríos un Estado independiente, Florianópolis fue un Estado independiente, y la Revolución Farroupilha fue un Estado independiente. Entonces, en esa lucha por la identidad, la primera presidencia no solamente tuvo el conflicto entre Rivera y Lavalleja, sino que tuvo el conflicto entre Rivera y la República Argentina de hoy, y entre Rivera y el Imperio. Por ejemplo, cosas bien concretas. A Rivera le hicieron
5 revoluciones. La primera se la hizo el mayor Santana, que lo quiso secuestrar en Durazno. La segunda se la hizo Garzón. Y 3 más se la hizo Lavalleja. De las 3 revoluciones de Lavalleja, unas vinieron de Buenos Aires y las otras vinieron de Brasil. Claro, porque cada uno a su vez tenía apoyos de caudillos. Claro, pero después pasó lo mismo con Rivera. Claro. Lo mismo era, porque no había frontera, porque era todo una sola cosa. En 1834, en la tercera revolución lavallejista, propuso Lavalleja que el presidente y los ministros fueran juzgados por un tribunal integrado por un argentino, un brasilero y un inglés. Que así que no había sentido de la identidad nacional, claro, para nadie. No digo que Lavalleja fuera malo, ni que Rivera fuera bueno, no digo nada. Digo que esa era la realidad. Quizás si la elección hubiera sido Lavalleja en lugar de Rivera, quizás Rivera hubiera pensado lo mismo, ¿no? Pero el tema de Rivera, fundamentalmente, y del gobierno de su tiempo, era tratar de sobrevivir a los esfuerzos regionales para que eso no sucediera. Al punto es así que Giró, por ejemplo, que Juan Francisco Giró, que fue presidente después y que fue canciller, le envió una nota al brasilero, al representante brasilero en Montevideo, a partir de las circunstancias de que una de las revoluciones de Lavalleja habían sido amparadas por la gente de Brasil. La nota no fue sino que fue del presidente del Senado, que en aquel momento era Carlos Anaya, porque Rivera estaba en campaña guerreando no sabe cuándo, y Carlos Anaya le expresa al encargado de negocios de Brasil en Montevideo: si su gobierno no expide perentoriamente las órdenes necesarias para que las fuerzas de su majestad escarmienten a los súbditos disidentes a que deben atribuirse los males que hoy pueden acarrear su conducta a ambas naciones, el Estado Oriental, se llamaban a sí mismos el Estado Oriental, usará de los suyos para vengar su dignidad ultrajada, sus instituciones y su solemne juramento. O sea, le dice: yo te hago la guerra si seguís así. Y Giró le dice a Rosas: el canciller oriental Juan Francisco Giró rechazó las presiones de Rosas contra los exiliados argentinos. Ya había exiliados argentinos. Esto lo viví en la época de mi padre. A mí el 6 de enero, mi padre, de 1955, no me dejó ir a ver el Ramírez y me mandó a Buenos Aires a que arreglara un lío que había con el gobierno argentino, que no podían venir los uruguayos a la